Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo en Canal 14 con motivo de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya les decíamos, murió este importante capo, Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho era buscado desde hace años por los gobiernos de México y de Estados Unidos, y su organización criminal fue caracterizada por los altos niveles de violencia y por la diversificación de sus actividades criminales. Pero no solamente incursionaron en el tráfico de drogas, sino en extorsión, secuestro, lavado de dinero, tráfico de migrantes y recientemente en esquemas de corrupción de tiempos compartidos incluso. Y esta caída del Mencho representa uno de los mayores logros del gobierno mexicano en la lucha contra la delincuencia. Aquí los detalles sobre el operativo de este domingo por la mañana. Fuerzas federales confirmaron el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. La mañana de este domingo, una operación de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegó en el municipio de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de detener a Oseguera Cervantes. La operación fue el resultado de trabajos de inteligencia militar en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. En el despliegue participaron fuerzas especiales del Ejército, diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El operativo que buscaba la detención del Mencho se llevó a cabo tras una fase de planeación estratégica que incluyó intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, quienes aportaron datos complementarios para ubicar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Inició la intervención. Los elementos militares fueron atacados por presuntos integrantes del cártel. Los uniformados respondieron al fuego en defensa propia. Como resultado del enfrentamiento, 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación murieron en el lugar. Otros 3 resultaron gravemente heridos y fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica. Sin embargo, fallecieron durante el trayecto, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes. Además de las bajas reportadas, las fuerzas federales lograron la detención de otros 2 presuntos integrantes del cártel. Además, fueron asegurados diversos vehículos blindados y armamento de alto poder, entre ellos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Por su cuenta, la Defensa Nacional reporta 3 militares heridos, quienes fueron trasladados a la Ciudad de México, donde reciben atención médica de urgencia. En respuesta a los hechos y como medida preventiva, el gobierno federal ordenó la concentración de elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército con fin de reforzar la seguridad en Jalisco y prevenir posibles reacciones del cártel. Canal 14. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ante este operativo de la Sedena que se llevó a cabo esta mañana existe absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados. Pidió a la población mantenerse informados y en calma en este mensaje que difundió en su cuenta de X, y aseguró que el Gabinete de Seguridad informa de manera permanente a través de redes sociales y que en la mayor parte del territorio las actividades se desarrollan con plena normalidad. La mandataria finalizó el mensaje con un reconocimiento al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad. Dice: trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Y por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, aseguró que las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población. Reconoció también la actuación del Ejército Mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, esto en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Agregó también que la respuesta institucional dentro del marco de la ley fortalece el Estado de Derecho, y finaliza Ernestina Godoy, la fiscal, señalando que la Fiscalía General que encabeza lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias derivadas de esta operación. Y por su parte, el Gabinete de Seguridad de México informó que trabaja en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para atender cualquier incidente. Se ha reforzado la presencia de las autoridades en distintos puntos para liberar vialidades y restablecer el orden con el apoyo de los 3 órdenes de gobierno. Y además exhortan a la población
a no difundir información sin verificar, consultar únicamente los canales oficiales y no dejarse llevar por la infodemia. Más adelante les daremos detalles sobre eso. La prioridad del gobierno de México, se lee en este mensaje, dice que es proteger a la población. Y mientras tanto, este abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por parte de las fuerzas federales, desató una ola de bloqueos y también de incendios en tramos carreteros y en negocios en varios estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Tamaulipas y al menos otras 9 entidades. El Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Jalisco indicaron que se registraron al menos 29 bloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara y en 17 municipios de ese estado que presentaron además hechos de violencia, por lo que las fuerzas federales y estatales fueron desplegadas de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población. Hasta el momento las clases ya se anunció que fueron suspendidas para este lunes en todos los planteles de educación básica, media superior y superior de Jalisco, Nayarit y Michoacán. Esto a fin de proteger a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los maestros de estas entidades, mientras que en Jalisco también se cancelaron los eventos masivos programados para el día de hoy. Y por otra parte, la Universidad de Guanajuato también anunció la suspensión de las clases. ¿Qué pasa en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara? Bueno, ahí ha operado con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas. Esto a pesar de mucha información falsa que fue difundida en redes sociales. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que en los aeropuertos de Manzanillo y de Puerto Vallarta no resultaron afectados en sus operaciones y tampoco en su infraestructura. Sin embargo, en previsión, las aerolíneas han anunciado que cancelan algunos vuelos en particulares, con detalles sobre algunos tipos de reembolso o algunas cuestiones que pudieran favorecer a los usuarios ante estos hechos. Y el puerto de Manzanillo anunció que continúa operando de manera regular. Y mire, igualmente centrales camioneras como la de Zamora, Michoacán, y la de Hermosillo, Sonora, cancelaron de manera parcial o total sus operaciones. Y ya le decíamos precisamente toda la información falsa que se ha difundido en internet aprovechando estos bloqueos y estos incendios en las redes sociales, donde se ha desatado una ola de desinformación que detonó en un pánico real entre la población. De ahí el mensaje de las autoridades que solamente se ciñan a canales oficiales para no estar difundiendo escenas de pánico o cuestiones que pudieran poner en alerta de más en cuestiones falsas a la población. Porque mire, en el aeropuerto de Guadalajara los usuarios corrieron asustados ante las noticias falsas de ataques a civiles, lo cual fue falso. Es una desinformación que fue difundida oficialmente por la cuenta Generación Z, identificada como una fuente recurrente de noticias falsas, la cual compartió capturas de pantallas en WhatsApp con supuestas advertencias del crimen organizado, y esta misma cuenta había asegurado falsamente que la tarde del 22 de febrero iniciarían ataques contra la población en general, lo cual no ocurrió. Influencers vinculados a Generación Z, como por ejemplo Agustín Antonetti, compartieron videos del pánico generado por estas noticias falsas en el aeropuerto de Guadalajara para seguir alimentando los rumores, lo cual por supuesto sí fueron escenas de pánico que se desataron, pero no por un ataque dentro de la estación, sino por cuestiones precisamente derivadas de lo que decían las redes sociales. Y al respecto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que la terminal operó con normalidad, sin cancelaciones y bajo la protección permanente de la Guardia Nacional y de la Sedena. Señalaron que este material que circula en redes sociales no correspondía a situaciones de riesgo real dentro de la terminal, sino a episodios de psicosis generados por eventos externos. Y mire, por su parte, la usuaria de X, Laura Lumer, afirmó que miembros del cártel mantenían como rehenes a turistas estadounidenses en el aeropuerto de Guadalajara, y fue la propia Embajada de México en Estados Unidos la que desmintió esta versión. Confirmó que tropas de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano refuerzan la seguridad en Jalisco y en los estados vecinos precisamente para mantener el orden, es decir, no hubo ninguna toma de rehenes. Y otras cuentas también compartieron imágenes de
incluso hasta de un avión incendiándose en la terminal de Guadalajara, la cual fue generada con inteligencia artificial. Y al respecto, las autoridades aeroportuarias informaron que no se registraron incidentes al interior de las instalaciones y tampoco se tiene reporte alguno de aeronaves siniestradas hasta este momento de la tarde. También circularon imágenes falsas de edificios en llamas en Puerto Vallarta. Sin embargo, en la imagen original se distingue el logotipo de la inteligencia artificial Gemini y no existen reportes reales de dichos incendios, también información falsa, en un intento por demeritar el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad. También se afirmó que los militares estadounidenses participaron en las capturas y la realidad es que el Senado autorizó el ingreso de 23 elementos de Estados Unidos exclusivamente, pero para el adiestramiento y capacitación, sin facultades para participar en operativos. Y si bien la Secretaría de la Defensa Nacional informó este domingo 22 de febrero que la operación contó con información complementaria de autoridades estadounidenses, no participaron en ningún operativo. El subsecretario del Departamento de Estado de ese país confirmó en X que el operativo fue ejecutado íntegramente por fuerzas de seguridad de nuestro país. Y mira, tras la detención y la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, gobernadores y autoridades legislativas se pronunciaron sobre los protocolos de seguridad, llamaron a la calma y reforzaron la coordinación interinstitucional. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus informó sobre la activación del Código Rojo en distintos puntos del estado y llamó a la población a resguardarse, evitar traslados innecesarios y mantenerse atentas a los canales oficiales de información. Mientras, las fuerzas estatales y federales desplegaban operativos para restablecer el orden. Ahora, desde Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó el cierre temporal de algunos tramos carreteros ante reportes de incendios y obstrucciones y señaló que la Mesa de Seguridad Estatal entró en sesión permanente para dar seguimiento a los hechos y coordinar acciones con el Ejército, la Guardia Nacional y también corporaciones locales. Ahora, ¿qué pasa en Guerrero? Ahí la gobernadora Evelyn Salgado indicó que su administración mantiene la vigilancia activa y comunicación directa con instancias federales. Aunque no se reportaron incidentes mayores en esa entidad, se reforzaron patrullajes preventivos y también se instaló una sesión extraordinaria de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Y por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, expresó que en su estado se mantiene el monitoreo permanente ante posibles repercusiones, particularmente en zonas fronterizas, y subrayó la importancia de actuar con responsabilidad y evitar la difusión de rumores. Y la jefa de gobierno capitalina aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada, externó su respaldo a la presidenta y a las fuerzas de seguridad federales. Informó que convocó al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz en la Ciudad de México para garantizar las acciones necesarias de prevención. En el Estado de México, por su parte, la gobernadora Delfina Gómez reconoció el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y aseguró que los resultados obtenidos contribuirán a la construcción de paz en nuestro país. Mientras que en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta señaló que siguen reforzando los operativos terrestres y aéreos para garantizar la paz en la entidad. Ahora, en la frontera sur, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, instruyó a las autoridades a redoblar la vigilancia en la frontera con Guatemala y en las carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca. La gobernadora de Campeche, por su parte, Laida Sansores, informó que se reforzaron las acciones de seguridad en todo el estado y en Tabasco. El gobernador Javier May informó que se mantiene la coordinación y la vigilancia para evitar hechos delictivos en los 17 municipios de la entidad. Y esta noticia también ha sido destacada en varios paralelos del mundo. Vamos a ver no solamente en nuestra región, sino en otros lugares. Mira, el diario The New York Times afirmó que las fuerzas mexicanas mataron al líder del cártel más buscado de la nación, Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, en Jalisco, por quien se pedía una gran recompensa como líder de una de las organizaciones criminales más violentas del país. También en Estados Unidos, el diario The Washington Post afirmó que el líder del cártel más poderoso de México fue eliminado
por las fuerzas de seguridad de nuestro país. Y esta noticia ha sido destacada también por decenas de medios en América Latina, como por ejemplo O Globo en Brasil, que apunta que el narcotraficante más buscado de México murió en una operación militar, considerado como uno de los más violentos de nuestro país. Y también en Europa han destacado esta captura y neutralización, porque por ejemplo el diario español El País apuntó que el Mencho fue abatido por las autoridades de México después de más de 3 décadas de burlar la justicia, porque en Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones. En Reino Unido también le dieron cobertura a esta actuación de las fuerzas de nuestro país. La BBC detalló la captura del Mencho por las fuerzas de seguridad de México. Dice, el capo más buscado del país, apuntando que el cártel Jalisco Nueva Generación había expandido su base de poder de ese estado a una presencia a lo largo de México y finalmente fue detenido y neutralizado. Mientras que, por otra parte, el medio internacional France 24 detalló tanto en sus portales en inglés como en español que el gobierno mexicano confirmó la captura y la muerte del capo, uno de los más buscados de México, incluso dando cobertura con un minuto a minuto de la información que estaba surgiendo desde esta mañana. Y el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los cárteles más peligrosos de nuestro país. Conozcamos la estructura del grupo criminal hasta el día de hoy, que había sido operado por el Mencho. El cártel Jalisco Nueva Generación es en la actualidad la organización criminal más peligrosa del mundo. Opera en casi todo el territorio mexicano. Su droga llega a Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Argentina, incluso a varios países de Europa, como España, Inglaterra y Alemania. Esta organización criminal surgió tras la captura del líder del Cártel del Milenio, Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, y el abatimiento de Ignacio Coronel, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, quien junto con El Lobo mantenía una alianza en contra de los Zetas. La caída del Lobo y Nacho Coronel dividió al Cártel del Milenio. Detienen a mi compadre Lobo. Me voy para Colima, a Manzanillo, y ahí es cuando detienen a mi compadre Tigre y empieza la guerra contra los torcidos o los Queenies o los Menchos o toda esa bola de torcidos. Poco a poco el cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a afianzar su poder y entró a varios estados. Michoacán, Veracruz y Tabasco se tiñeron de sangre. Eran los últimos meses del sexenio de Felipe Calderón. La gente del Mencho lo mismo se enfrentaba a los Zetas que a la gente del Chapo Guzmán. Buscaba territorio y poder. En abril de 2015, el cártel Jalisco Nueva Generación emboscó un convoy de policías estatales de Jalisco. Murieron 15 agentes. Semanas después, el 1 de mayo, durante un operativo militar para detener al Mencho, un helicóptero del ejército fue derribado en Villa Purificación, Jalisco. Su hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito, ordenó el ataque a la aeronave. Mientras el helicóptero sobrevolaba la zona, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación abrieron fuego en su contra. Sus ocupantes repelieron el ataque, pero fueron derribados con un cohete RPG. La aeronave comenzó a incendiarse y los sicarios dispararon para evitar sobrevivientes. 9 elementos murieron. El agente federal Iván Morales Corrales escapó a las balas y logró sobrevivir, pero tuvo quemaduras en el 70% de su cuerpo. 10 años después, también el 1 de mayo, el exagente federal fue asesinado en Temixco, Morelos, a menos de 2 meses de haber sido condenado a cadena perpetua, el Menchito. La estructura del cártel Jalisco Nueva Generación era encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Su familia estaba a su lado, pero poco a poco han sido capturados. Su hermano Antonio, Tony Montana, fue entregado a Estados Unidos el año pasado. Y Abraham, Don Rodo, es procesado en México. La esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, era parte importante del cártel Jalisco Nueva Generación en su estructura financiera, encargada de blanquear cientos de millones de dólares al año, junto con sus hermanos, los Queenies. Ella estuvo un tiempo en prisión, pero después de 5 años salió en libertad. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha especializado en el tráfico de drogas sintéticas, fentanilo, heroína y metanfetaminas, pero también trafica cocaína.
Tiene conexión con varias organizaciones criminales de otros países como los Huistas de Guatemala. Y más reciente con los Chapitos, ante la ruptura entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Por ahora, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una alianza con los Chapitos. Canal 14. Y a propósito, esta misma semana México y Estados Unidos señalaron a una red de fraude de tiempos compartidos vinculados precisamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en este fraude al menos 6,000 personas fueron afectadas, reportando pérdidas cercanas a los $300 millones entre los años 2019 y 2023. México y Estados Unidos continúan trabajando coordinadamente contra organizaciones criminales. Ahora van contra una red de fraude en tiempos compartidos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. La acción se dirige contra Cobay Gardens, un complejo turístico mexicano ubicado muy cerca de Puerto Vallarta, en la cruz de Guanacaxtle, Nayarit. Su fundador es Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, tiene un largo historial de colaboración con el cártel de las 4 letras. Rivera Miramontes trabaja con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., quien fue previamente designado por el Tesoro por facilitar ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente fueron defraudados. Cobay Gardens invita a potenciales compradores de Estados Unidos, Canadá u otros países a presentaciones de su servicio de tiempo compartido. Utiliza estrategias engañosas para atraer a sus futuras víctimas. Después, el complejo turístico participa en estafas adicionales como el cobro excesivo de tarjetas de crédito y comparte su base de datos con centros de llamadas del cártel Jalisco Nueva Generación, que realiza fraudes de reventa, realquiler, entre otros. Finalmente, los operadores de la organización criminal recolectan el dinero. Los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación fueron identificados como Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias Tagallas, Jonathan Faustino Ríos González, alias Johnny Hood, José Eduardo Palacios Rodríguez y José Luis Gutiérrez Ochoa, el Tolín o el Señor de la T, quien es cuñado de Rubén Oseguera González, el Menchito, quien purga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. Estos operadores sancionados hoy por el Tesoro le responden directamente a Audias Flores Silva, el jardinero, hombre de confianza de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. El jardinero es el eslabón de la alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos. Incluso dicen, algunos de sus sicarios componen uno de los círculos de seguridad de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán. De acuerdo con el FBI, en este fraude de tiempos compartidos, aproximadamente 6,000 personas fueron afectadas, reportando pérdidas cercanas a los $300 millones entre 2019 y 2023. Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos del FBI recibió cerca de 900 quejas relacionadas con el caso, con pérdidas por más de $50 millones. Además de Cobay Gardens, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otras 18 empresas mexicanas asociadas con la red. De manera complementaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, incorporó en la lista a personas bloqueadas a 7 sujetos adicionales, 6 personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación. La UIF dijo que estableció análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del país. Informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Canal 14. Vamos ahora a profundizar sobre quién era Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que
fue uno de los narcotraficantes más buscados y peligrosos en nuestro país, y hace unos años ordenó el atentado contra Omar García Harfuch, entonces quien era secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Era conocido como el Mencho, el señor de los gallos, el matacetas, el patrón. Se trata de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sus principales características: sanguinario y vengativo. El Mencho era originario de Aguililla, Michoacán. Nació el 17 de julio de 1966. Tenía 59 años de edad. Se casó con Rosalinda González Valencia, con quien tuvo 3 hijos: Jessica, Laisha y Rubén, el Menchito. El Mencho fue detenido en 3 ocasiones en Estados Unidos por posesión de droga: 1986, 1989 y 1992. Las 2 primeras veces fue deportado, la última se declaró culpable. Recibió una sentencia de 5 años, de los cuales solo pasó 3 años en una cárcel de Texas. Al regresar a México, el Mencho fue escolta de los Valencia y después su jefe de sicarios. Cuando Armando Valencia Cornelio es capturado en 2003, toma el control de la organización Oscar Nava Valencia el Lobo, pero los Zetas, viendo la captura de su líder, enviaron varias de sus células para arrebatarles el control de Michoacán. En ese entonces, los Valencia tenían alianza con el cártel de Sinaloa, en específico con su número 3, Ignacio Nacho Coronel. De la sociedad de Coronel y Milenio nacieron los Matacetas, que tenían el objetivo de exterminar al ejército privado de Osiel Cárdenas Guillén. El Mencho fue uno de los líderes de ese grupo. Fue a combatir a los Zetas a Veracruz y Tabasco, dejando una estela de sangre. En octubre de 2009, Oscar Nava Valencia el Lobo fue detenido. 7 meses después, su hermano Juan Carlos el Tigre también fue capturado. Con estas bajas, el cártel del Milenio se fracturó y se dividió en 2 grupos: la Resistencia y otro que fue denominado como los Torcidos, comandados por Abigail González Valencia el Queenie, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho y Eric Valencia Salazar el 85. La muerte de su socio Ignacio Nacho Coronel abonó al final del cártel del Milenio. A finales de 2010, el Queenie, el Mencho y el 85 formaron el cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho tejió una singular estructura de mando basada en franquicias, de las cuales recibe cuotas. Así, su poder creció y en la actualidad opera casi en todo el país. El Mencho enfrentaba un problema de salud muy serio: insuficiencia renal crónica. Entre Michoacán, Colima y Jalisco, estados por donde se movía, tenía médicos que lo atendían con el mejor equipo. Algunos dicen que tenía su hospital itinerante. Hoy cayó abatido por las fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Canal 14. Y también tenemos un posicionamiento de última hora, los cuales le vamos a seguir compartiendo, pero mientras tanto, mire, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó en un mensaje en Twitter que reconoce la valiente labor de las y de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de todo el Gabinete de Seguridad, y expresa su solidaridad con quienes arriesgaron su vida en la operación del día de hoy, y afirma que en México prevalece el Estado de Derecho bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y que se trabaja todos los días para la seguridad y el bienestar de nuestro país. Con esto llegamos al final de este espacio informativo con motivo de la captura y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder, quien fuera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estén pendientes de los espacios informativos y de las redes sociales de Canal 14, en donde seguiremos actualizando los detalles sobre este y muchos temas de interés para ustedes. Mientras tanto, tengan muy buenas tardes y quédense con nuestra señal de Canal 14. Gracias. A continuación, Festival Internacional Cervantino 2025. Clasificación A. Para todo público.